El mundo del análisis de datos está cambiando, y a una velocidad impresionante. Estamos dejando atrás la idea de ser simples operadores de celdas para convertirnos en algo mucho más interesante, analistas que, literalmente, conversan con sus datos. Esto no es un cambio pequeño, es una transformación total de cómo nos relacionamos con las hojas de cálculo. A ver, para que quede bien claro, comparemos el antes y el ahora. Por un lado teníamos la operación manual, ¿no? Horas y horas tecleando, buscando ese paréntesis que faltaba, construyendo todo desde cero. Y por otro, el análisis conversacional. Ahora, la idea es simplemente describir lo que queremos lograr con palabras sencillas y un asistente de IA se encarga de la parte pesada. El salto es gigantesco. ¿Y cómo es que funciona esta magia? Bueno, la IA funciona como una especie de puente semántico. Imaginen que es un traductor súper inteligente. Nosotros le hablamos en lenguaje de negocio, con nuestras metas y preguntas. Y la IA lo traduce al lenguaje de las hojas de cálculo, o sea, a las fórmulas y estructuras lógicas que se necesitan. Ya no se trata de acertar la sintaxis, sino de comunicar bien la idea. Pero, ojo, antes de ponernos a charlar con la inteligencia artificial, hay un paso que no nos podemos saltar. Es fundamental. Y es que primero tenemos que entender a la perfección la estructura de nuestros propios datos. Esta es como la fase de diagnóstico. Si no la hacemos bien, cualquier análisis que venga después va a estar mal. Para lograr esa comprensión, podemos seguir 3 pasos muy sencillos. Primero, diferenciar los tipos de datos. Esto es un texto, un número o una fecha. Parece básico, pero es crucial. Segundo, entender las jerarquías, o sea, cómo se relacionan las columnas entre sí. Por ejemplo, cómo la columna de país afecta a la de ventas. Y tercero, súper importante, limpiar el ruido. Esto significa separar los datos que nos importan de metadatos o información basura. Sin estos 3 pasos, la IA no tiene una base sólida sobre la cual trabajar. Muy bien, ahora llegamos al que es probablemente el concepto más importante de todos para quienes usamos estas herramientas. Es vital entender la diferencia de raíz entre cómo piensa Excel y cómo piensa una IA. No son lo mismo, para nada. Por un lado tenemos a Excel. Excel es determinista. ¿Qué significa esto? Que hay que verlo como una calculadora gigante y perfecta. Su lógica es pura matemática. Si una fórmula está bien escrita, el resultado va a ser exactamente el mismo hoy, mañana y dentro de un año. Es predecible, es exacto, es una roca. La inteligencia artificial, en cambio, es probabilística. Es un mundo completamente distinto. No calcula como lo hace Excel. Lo que hace es predecir la respuesta que tiene la mayor probabilidad de ser correcta, basándose en toda la información con la que fue entrenada. Por eso es genial para entender el lenguaje y la lógica, pero no es una calculadora precisa para operaciones numéricas complejas. Y aquí está entonces la clave, la regla de oro del analista moderno. A la IA le vamos a delegar el cómo, o sea, el diseño de la fórmula, la arquitectura lógica. Pero el cálculo final, el procesamiento numérico puro y duro, siempre lo tiene que ejecutar el motor de Excel. De esta forma, combinamos la inteligencia lógica de una con la precisión matemática de la otra, lo mejor de ambos mundos. Perfecto. Con esa regla de oro ya bien clara, pasemos a lo práctico. ¿Cómo delegamos tareas de forma inteligente? Y sobre todo, ¿cómo elegimos el asistente de IA correcto para lo que necesitamos hacer? Lo primero es ver el impacto real en la productividad. Se acabaron muchos de los errores tontos de sintaxis en fórmulas larguísimas. La IA puede interpretar patrones que a nosotros nos tomaría horas ver y además automatiza esas tareas de limpieza de datos que a nadie le gusta hacer. Ahora, no todos los asistentes son iguales. Si lo que se necesita es procesar archivos enteros muy pesados, ChatGPT con su capacidad para usar Python es una bestia. Si el fuerte es la interpretación lógica, ordenar datos o incluso visualizarlos, Claude es excepcional. Y para consultas rápidas o integrarse con otras herramientas de Google, Gemini es probablemente la opción más veloz. Pero además de estas herramientas externas, la IA ya está metida dentro de nuestros programas de siempre. Tenemos a Copilot en Excel, que puede crear columnas o gráficos con solo pedírselo. Gemini, que actúa directo sobre Google Sheets, o incluso complementos de Cloud para hacer limpiezas masivas. La integración hace todo mucho más fluido. Ok, ya delegamos la lógica, ya procesamos los números, pero el trabajo no ha terminado. Para nada. De hecho, ahora viene la parte más importante de todo este proceso, la que nos define como profesionales, nuestra responsabilidad final. Y es que justamente porque la IA es probabilística, porque predice y no calcula con certeza absoluta, la revisión humana deja de ser una opción. Se convierte en una responsabilidad profesional y hasta ética. La última palabra, el visto bueno final, siempre tiene que ser nuestro.
Y esta validación la podemos simplificar en 2 pasos clave. Primero, verificar que la fórmula sea correcta, o sea, está apuntando a las celdas y a los rangos que debe. Y segundo, y quizás más importante, verificar la coherencia. ¿La lógica que propone esa fórmula tiene sentido para el negocio? ¿Respeta nuestras reglas? Ese juicio final solo lo puede hacer un experto humano. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Con estas nuevas herramientas que nos construyen las fórmulas, ¿cuál es nuestro futuro? ¿Se trata de aprender a hacer fórmulas todavía más complejas o de aprender a hacer mejores preguntas? Ahí, en esa pregunta, está el verdadero cambio de rol para todos nosotros.